Hoy es el 5 de noviembre, ¿verdad? Y consideramos la doctrina de la soteriología, la doctrina de salvación, viendo y comenzando con el asunto del llamamiento eficaz esta noche. A ver, creo que es Maxi Rodríguez o Matías Rodríguez que está por entrar. Muy bien. El llamamiento eficaz, estamos en la página 46. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Bien, ¿cómo andan ustedes? Muy bien. Ya oramos y ya estamos grabando. Entonces, pórtense bien, hermanos. Nada de eructos, nada, ni otros ruidos o chicos gritando en el fondo, lo que sea. Comenzamos con el, ¿dónde estamos? El llamamiento eficaz. La definición, necesitan aprender esto. El llamamiento eficaz es el hecho de Dios por el cual los hombres están invitados a aceptar por fe la salvación provista por Jesucristo. Están invitados a aceptar por fe la salvación provista por Jesucristo. Ahora, el asunto es, decimos que es una invitación, pero es más que eso. Es un imperativo, es un mandato de Dios a nosotros. Vamos a ver esto cuando vamos leyendo los pasajes. Y al no aceptar la invitación mandado por Dios, estamos desobedeciendo o rehusando obedecer a Dios en esto. Y hay dos tipos de llamamientos que Dios extiende. Primero es el llamamiento general a todos los hombres por medio de la providencia de Dios y su palabra. Es el llamamiento general a todos los hombres por medio de la providencia de Dios y su palabra. Voy a pedirles a todos que vayan mirando estos pasajes conmigo en sus Biblias y también que ayuden a leerlos. Espero que cada uno los está buscando y comenzamos con Isaías capítulo 45, el versículo 22, que hemos aprendido que dice, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Digamos que es un llamamiento general, es una invitación, pero fíjense, mirad a mí, sed salvos. Es un imperativo, el verbo, sed salvos. Y mirad a mí. Isaías 55, versículo 6. Isaías 55, versículo 6. Leo, pastor, Dale. dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que esté cercano. Ok, lee verso 7 también. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo su pensamiento, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ok. Buscad a Jehová, llamadle en tanto, deje el impío su camino, vuélvase a Jehová. ¿Qué forma, qué modo son estos verbos? ¿Indicativo, subjuntivo o imperativo? Imperativo. Imperativos. De nuevo, es una invitación, pero a la vez un imperativo, un mandato de parte de Dios a los hombres. Vamos ahora a Ezequiel capítulo 33, versículo 11.
Ezequiel 33:11. Matías Rodríguez. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Ok. Volveos, volveos. ¿En qué modo es? De nuevo, modo tiene que ver Imperativo. si es indicativo, subjuntivo o imperativo. Imperativo. Es imperativo, de nuevo. Vamos a Mateo, capítulo 11, versículo 28. Kevin. Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ok. Venid. ¿Qué es? Imperativo. Tal cual. Venid a mí. Entonces, de nuevo, lo vemos como una invitación, pero es un mandato, es un imperativo. Vamos a Juan capítulo 12, versículo 32. Juan 12, 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Ok? Y por último, Apocalipsis 3:20. Aunque esto está dirigido a creyentes, Apocalipsis 3:20 está dirigido a una iglesia. ¿A quién le toca? A Cristian. Sí. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. ¿Ok? Pero de nuevo, esto a la iglesia de la Odisea. Ok, continuamos. Esto es el llamamiento general. El segundo llamado o llamamiento es el llamamiento eficaz o especial a los elegidos por el Espíritu Santo. El llamamiento eficaz o especial a los elegidos por el Espíritu Santo. Veamos Lucas capítulo 14, verso 23. ¿A quién le toca? Matías Rodríguez, ¿verdad? Sí. Lucas 14, 23. Sí. Dice, dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y esfuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Esto en la parábola de la gran cena, fuérzalos a entrar. No vamos a poner tanto peso en esto, pero vayan conmigo a Romanos 1:7. Romanos 1:7 y será Kevin, ¿no? Que le toca. Sí, pastor. Romanos 1:7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ok. Acá los llamados a ser santos. Y verso 6 dice, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. En el mismo Romanos, la misma epístola, capítulo 8, versos 29 y 30. Matías Bo, 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó,
y a los que justificó, a estos también glorificó. Ok, hemos mirado este pasaje en varias oportunidades. El proceso, antes conoció, los predestinó, los llamó, lo justificó, lo glorificó. Todo un proceso, pero algo que ya fue completado por Dios. Vamos a 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1. Versos 23 a 24. Leo, Sí. dice, pero nosotros, estoy bien, ¿no? Sí, Sí. 23 y 24. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Okay. Los llamados en una manera especial acá. Buenas tardes, hermano Mauricio. Llegaste. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Estamos en la página 46. El Dale, punto pastor. número romano 6, el llamamiento eficaz. El punto B, número 2, llamamiento Gracias. eficaz o especial a los elegidos por el Espíritu Santo. Ahora pasemos a 1 Tesalonicenses 2, versículo 12. Matías Rodríguez. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Le llamó a su reino, que os llamó a su reino y gloria, un llamamiento que fue eficaz en lograr su propósito. Segunda Timoteo 1, y serán versículos 8 y 9. Kevin. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Okay. El llamamiento santo nos llamó. Y fue a los que también él salvó. Segunda de Pedro 1:10, Matías Bo. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Okay. Acá no está traducida la palabra con llamamiento como está traducida en otros lugares. Pero este versículo 10, ¿cuál palabra aquí sería la que en otros textos se traduce llamamiento? ¿Qué piensan? Elección, No. La anterior, vocación. la vocación. Cuando leemos, por ejemplo, en Efesios 4:1, de andar digno de la vocación con que fuimos llamados. Literalmente que andemos dignos del llamamiento con que fuimos llamados. Es la idea. Y por último, Judas y el versículo 1. Judas 1. Cristian, te toca. Sí. Judas, versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Okay. A los llamados, santificados en Dios Padre. Entonces, esto es un llamamiento especial, un llamamiento eficaz. Ahora, hay dos preguntas claves aquí.
El llamamiento general de Dios, este es el primero, es el llamamiento de Dios sincero, el llamamiento general. Porque si Él tiene que dar un llamamiento especial o eficaz a los elegidos, y el llamamiento a los demás realmente no produce nada, es eficaz, es sincero, el llamamiento general. Entonces la respuesta es que es sincero porque la razón por la cual el hombre no responde es por su maldad. Es por su maldad, no es porque no es elegido, es por su propia maldad. Y con esto, entonces, punto B, parte de la razón del llamamiento general es mostrar al hombre que no tiene excusa. Es mostrar al hombre que no tiene excusa. En la revelación general de Dios que hemos considerado en Romanos capítulo 1 y capítulo 2, su revelación general a todos los hombres por la creación y por la conciencia del hombre, que el hombre puede entender por medio de las cosas creadas y vistas, el eterno poder y deidad de Dios, pero por su injusticia detiene la justicia de Dios y por lo tanto leemos que no tiene excusa. Y esa revelación general va de la mano con el llamamiento general de las escrituras que hemos visto a todos los hombres, a que se arrepientan, a que se conviertan. Esto es el llamamiento general. Ahora, el llamamiento eficaz. Está bien, número 2, está bien llamarlo el llamamiento irresistible, o sea, gracia irresistible. Y mi respuesta a esta pregunta es que no, que no. Por eso ese punto de los 5 puntos de calvinismo, como comúnmente se conoce, de la gracia irresistible, lo rechazo. Estoy dando mi postura en cuanto a esto. Puede ser que tu postura sea diferente, está bien, pero explico por qué. Porque irresistible implica una obligación o compulsión externa sobre la voluntad del hombre que la Biblia no enseña. Al hablar de gracia irresistible, de nuevo, implica una obligación o compulsión externa sobre la voluntad del hombre que la Biblia no enseña. Por eso, a mi parecer, es mejor llamarlo eficaz. Eficaz. Cumple el propósito por el cual Dios da y el llamamiento. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta en cuanto a esto? No, muy claro. ¿Ok? Bueno, y en la página 47, el punto 6, eficaz significa que el llamamiento siempre cumple su propósito en guiar al pecador a su aceptación voluntaria de la salvación sin ninguna compulsión externa. Es llamativo. ¿Cómo es esto? Cumple su propósito en guiar al pecador a su aceptación voluntaria de la salvación sin ninguna compulsión externa.
¿Algunos de ustedes cuando se convirtieron a Jesucristo sintieron como si Dios pusiese una pistola cósmica a su cabeza diciendo arrepentite ya? ¿Alguien sintió eso? Creo que no. Tampoco yo. Ok. Muy bien. Y continuamos ahora, porque vamos a ver varias objeciones a la doctrina del llamamiento eficaz. Y Mauricio, yo voy a pedir que ahora entres en lo que es la lectura de los pasajes con los demás, ¿está? Sí, pastor. Muy bien. La objeción es, parece hacer que la salvación sea contraria a la responsabilidad humana. Punto D es plural, objeciones, pero hay una sola que vamos a ver y es esta aquí. Parece hacer que la salvación sea contraria a la responsabilidad humana. Y lo que las escrituras enseñan es tanto el llamamiento eficaz como la responsabilidad humana de creer en Jesucristo. Vamos a Juan 3:16, de memoria, Mauricio. Digo, ¿Por porque de qué? tal manera, Eso. porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok. Y luego en Juan 6:37, Jesús dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Y en el versículo 44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Llamativo. Enseñan tanto el llamamiento eficaz como la responsabilidad humana. Punto B, el problema de la relación entre la responsabilidad humana y el propósito divino siempre existe y no se puede encontrar la solución aparte de la fe. Juan capítulo 5, versos 5 al 9. Matías Rodríguez, por favor. Sí, dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Acá Jesucristo obrando en una manera sobrenatural, pero diciendo al hombre, levántate, toma tu lecho. Primero le pregunta, ¿quieres ser sano? Y el hombre dice, bueno, no sé cómo hacerlo. Levántate, toma tu lecho y anda. El hombre en ese momento tuvo que responder. Tuvo la responsabilidad de obedecer. O podría haberse quedado sentado diciendo, yo no creo. Continuamos. Punto C, la Biblia no quita la responsabilidad por causa de la incapacidad. No quita la responsabilidad por causa de la incapacidad.
En Juan 3, después de decir de tal manera amó Dios que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dijo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y luego explica, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ya ha sido condenado. Y en Levítico capítulo 5, versículo 17, leemos, finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Hace muchos años atrás yo estaba manejando en el microcentro y me paró la policía. Me dijo, ¿usted sabe lo que está haciendo mal? Y le no tengo la menor idea. No, usted está en un carril que es solamente para colectivos. No puede circular en este carril. Yo no sabía. Y expresé mi ignorancia. Yo no lo sabía, le dije. No importa. Yo debería haberlo sabido. Entonces es así. Uno no, es como cuando te paran por alta velocidad en una zona donde uno piensa que está bien andar a 60, pero dice 40 o lo que sea. Ok, seguimos. Punto D. El pecador es responsable por su incredulidad. Voy a tratar de decir esto de nuevo. El pecador es responsable por su incredulidad porque es resultado de su pecaminosidad. Y por otro lado, punto E, Dios no se opone a nadie, sino que es paciente para nosotros, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso dice D y E, pero está mal, C y D. Ahora punto F, aunque dice E. Aunque todas las dificultades de la responsabilidad humana en relación con la soberanía de Dios no pueden ser solucionadas por mentes humanas, el cristiano puede aceptar por fe la revelación de la palabra de Dios, aun cuando haya aparente incompatibilidad. Esto fue escrito por este profesor de seminario y escritor Walbert en su libro sobre el Espíritu Santo. Esto es el llamamiento eficaz. ¿Hasta aquí alguna pregunta o aclaración necesaria, hermanos? Una consulta, porque se me viene a la mente, no sé si tiene que ver lo que enseña el Señor Jesucristo en Lucas 8 sobre la parábola del sembrador. ¿Está con esto en concordancia o no? Lucas 8. Sí, que ahora sobre en cuanto bueno, al tipo de tierra, ¿no? Sí. Cuando se sembra la semilla y los tipos de corazones que se demuestran ahí. Okay. Porque en el versículo 12 dice, los que junto al camino son los que oyen, luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Y después, bueno, en el versículo 15, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia.
¿sí? Hay Entonces, como una respuesta. ¿cómo? No, si hay, entonces ahí cabe como un grado de responsabilidad o de respuesta, mejor dicho. O sea, la responsabilidad, como es una parábola, nosotros tenemos que sembrar la palabra, esa es nuestra responsabilidad. Los que oyen necesitan recibirla. El llamamiento general de parte de Dios está, al predicar, estamos extendiendo ese llamamiento. No sabemos quiénes tienen el corazón como la tierra dura o pedregales o espinos o buena tierra. No sabemos esto. Al predicar y compartir y testificar y explicar el evangelio, podemos comenzar a ver por ahí cómo está la tierra de su corazón para recibir la semilla de la palabra. Y es Dios que puede ablandar lo que es dura y quitar lo que ahoga y sacar los pedregales. Pero acá el énfasis, creo yo, es más bien en la responsabilidad de sembrar, en que habrá diferentes maneras de responder, de considerar lo que sucede en la vida de uno mismo cuando escucha el evangelio y cómo responde. Sin embargo, a la vez es llamativo, Dios no dice, mira, es tierra dura, no siembre ahí. No dice, porque no les he llamado, no dice, esto es de pedregales, no siembre ahí porque no los he llamado. No dice eso. Nos enseña que debemos sembrar a todos. Pero por otro lado, vamos a darnos cuenta que el que tiene el corazón de buena tierra es el que ha sido recipiente del llamamiento especial de Dios. ¿Continuamos? Muy bien, volviendo. Ahora veamos esto de la regeneración. Regeneración. Vamos a definirlo primero y en tres partes acá, por eso lo divido. Esta definición deberían entender, comprender. Es la comunicación instantánea de la naturaleza divina al hombre, la comunicación instantánea de la naturaleza divina al hombre por la obra del Espíritu Santo, por la obra del Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios. Es la comunicación instantánea, es algo que Dios hace por medio de su Espíritu. Uno escucha la palabra de Dios desde nuestro punto de vista, y ya voy a mencionar esto, es la conversión. Nosotros es como algo hace clic adentro nuestro, creemos, estamos convencidos de nuestro pecado, de nuestro estado delante de Dios, que estamos bajo su juicio, que no merecemos nada más que su ira y su condenación. Y es como nos agarra ahí, Dios nos muestra esto. Nosotros creemos de corazón, somos recipientes o participantes de la naturaleza divina al entrar en nosotros el Espíritu Santo de Dios, y todo esto ocurre por medio de la prédica de la palabra de Dios.
Es el hecho de dar vida nueva. Esto ya vamos a explicar. Desde el punto de vista divino, este cambio del corazón se llama regeneración. También el nuevo nacimiento. Voy a hablar de eso después bajo el tema de las descripciones. Desde nuestro punto de vista, el punto de vista humano se llama conversión. Conversión. Es como arriba de la puerta. Y Dios nos está llamando, invitando a que entremos y dice para entrar, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Entramos en la puerta, miramos atrás y sobre la puerta dice regenerados y escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y número 4, el Espíritu de Dios, utilizando la palabra de Dios, exalta al Santo Hijo de Dios como el Salvador. El Espíritu de Dios, utilizando la palabra de Dios, exalta al Santo Hijo de Dios como el Salvador. Entonces, el Espíritu atrae, convence y convierte al pecador, regenerándolo y causando que entre en la familia de Dios a través de la fe salvadora. Y ahora vamos a ver varios pasajes que tienen que ver con esto. Primero, por las descripciones bíblicas. Tenemos en Juan 3 al 7, Santiago 1:18, 1 de Pedro 1:23. Bueno, leamos estos pasajes y ustedes díganme de qué está hablando. Juan 3 al 7. ¿A quién le toca leer? Bueno, dale, Kevin. Juan 3 al 7. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Muy bien. A ver, Matías, vos, Santiago 1, verso 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ok, y Cristian, 1 de Pedro 1:23. Dice, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Ok, ¿vieron cuán importante la palabra acá? ¿Y cómo se llama esto aquí? En estos textos. Dale. La descripción bíblica. Están complicando las cosas, hermanos. Es obvio. Renacimiento. O el nuevo nacimiento. Sí, el nuevo nacimiento. En Efesios capítulo 2, versículo 1 y 5. Y luego Colosenses 2:13. A ver, ¿a quién le toca? Mauricio, creo. Efesios Sí, 2, pastor. Efesios 2, 1 y 5. 2, el versículo 1 y el 5, pastor. Sí. Bueno, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos
y pecados. Versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ok, y Colosenses 2:13. Hermano Matías Rodríguez. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Porque acá la descripción bíblica de la regeneración es el hecho de que, de parte de Dios, Dar vida. de dar vida, tal cual. Gracias. Y esto es importante, esta regeneración, este hecho del nuevo nacimiento, de dar vida, es sumamente necesario porque sin Cristo, por naturaleza, somos muertos en delitos y pecados. Entonces, el llamamiento general está dado, venid a mí. Pero ¿cómo puede un cadáver responder? Entonces, junto con el llamamiento eficaz viene la obra del Espíritu Santo, utilizando la palabra de Dios para exaltar al Santo Hijo de Dios, para atraer, convencer y convertir al pecador, regenerándole y causando que entre en la familia de Dios a través de la fe salvadora. Nace de nuevo, Dios le da vida. Hay otra descripción en 2 Corintios 5:17 y 2 de Pedro 1:4. 2 Corintios 5:17. Kevin. De modo que si alguno está en Cristo, Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ok. Y 2 de Pedro 1:4, Matías Bo. Lee, Por medio de, perdón, lee versículo 3 con el versículo 4. ok. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ok, acá en 2 Corintios 5:17 se describe como ser una nueva criatura. En 2 de Pedro 1:4, participante de la naturaleza divina. Una nueva criatura, participante de la naturaleza divina. Y en Colosenses 1:13, Cristian. Sí. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Es el hecho de ser trasladado al reino del amado Hijo de Dios. Ok. Ahora, los medios de la regeneración. Juan 1:13. Mauricio. Y luego Romanos 9 será Matías Rodríguez. Juan 1:13, Mauricio. Lee versículo 12 y luego 13, por favor. Bueno, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ok. Voluntad de Dios. Romanos 9, 14 al 16. Matías Rodríguez. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. De Dios que tiene misericordia. A ver, Filipenses 2:13, Kevin pasa, y luego, bueno, ya hemos leído Santiago 1:18, Matías, vos lo leíste antes también. Filipenses 2:13, Kevin. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Ok. Entonces, lo medio de la regeneración, la primera es, y Santiago 1:18, el de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. En Tito 3:5, Matías Bo. Tito 3:5. Sí, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y Juan 3:5-6 ya leímos, es necesario nacer de nuevo, es el Espíritu Santo, nacer del Espíritu. Él tiene que hacer esto, es otro, junto a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Ahora pasamos a la página 48. Donde consideramos Efesios 5:25. Ya hemos leído Santiago 1:18 y Primero de Pedro 1:23. Acá en Efesios 5:26 dice 25 y 26, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, el otro medio importante acá es la palabra de Dios. La voluntad de Dios, el Espíritu Santo de Dios y la palabra de Dios. Y entonces, en conclusión, decimos, número 4, que la mente del pecador, podemos decir también el corazón, porque recuerden que el corazón piensa. La mente del pecador debe estar en contacto con la verdad de la palabra de Dios para que Dios haga su obra de regeneración en su vida. La mente del pecador debe estar en contacto con la verdad de la palabra de Dios para que Dios haga su obra de regeneración en su vida. Muy bien. Vamos a tomar una pausa.